Hola, hola, bienvenidos a Viajeros del Tiempo, el podcast donde viajaremos al pasado sin máquina del tiempo. Hoy aterrizaremos en un lugar que muchos conocen por sus ríos, sus caballos de paso y por los paseos de verano. Cieneguilla, pero tranquilos, no es un tour de verano, sino un recorrido por cómo era la vida en la época colonial y el virreinato. Así que vayan prestando atención porque en este podcast no habrá TikTok ni Instagram. Arranquemos. Cuando los españoles llegaron al Perú, Cieneguilla también fue afectada por los cambios de la conquista. Durante la colonia, el territorio que hoy conocemos como Cieneguilla, que formaba parte del valle bajo del río Lurín, los españoles reorganizaron a los pobladores en reducciones, es decir, pueblos creados para controlarlos y evangelizarlos. Los indígenas dejaron sus costumbres ancestrales y fueron obligados a seguir las normas de los colonizadores. El virreinato del Perú se creó en 1542 y Cieneguilla quedó bajo su jurisdicción, muy cerca de Lima, la capital virreinal. Aquí se impuso el sistema de encomiendas. Los indígenas tenían que pagar tributos en trabajo y en productos agrícolas, a cambio de protección y evangelización. Esto transformó la vida local, porque los antiguos curacas perdieron poder y la autoridad pasó a manos de los encomenderos. Durante la colonia y el virreinato, la economía en Cieneguilla giraba principalmente en torno a la agricultura. Los cultivos tradicionales como el maíz, frijol, ají y camote se introdujeron productos de Europa como el trigo, la caña de azúcar y frutales. Con esto aparecieron haciendas coloniales en la zona donde trabajaban personas indígenas y esclavos de África. Todo lo que se producía en Cieneguilla ayudaba a abastecer a la ciudad de Lima, que estaba muy cerca. La región católica jugó un papel fundamental en Cieneguilla. Se construyeron capillas y parroquias y se organizaron fiestas regionales para reemplazar las antiguas ceremonias andinas. Los misioneros enseñaban el cateísmo y poco a poco impusieron nuevas costumbres. Sin embargo, muchos de los pobladores mezclaban la fe católica con sus propias tradiciones andinas, creando un sincretismo religioso que aún se puede ver en algunas celebraciones. La sociedad en el virreinato estaba muy dividida. En la cima estaban los españoles peninsuales, luego los criollos, más bajos los mestizos indígenas y en la última posición los esclavos africanos. En Cieneguilla, la mayoría de la población estaban formados por campesinos indígenas que trabajaban en las chacras o en las haciendas. También hubo un mestizaje cultural. Se mezclaron las técnicas agrícolas andinas con las europeas y en las costumbres se combinaban elementos indígenas con los traídos de España. Al final del virreinato, la situación en Cieneguilla, como en muchos otros lugares del Perú, estaba marcada por la explotación y desigualdad social. Los indígenas seguían pagando tributos y trabajando duramente. Estas justicias, junto a las ideas de libertad que empezaron a difundirse en América, motivados que poco a poco sugiera un espíritu de cambio. Así la vida colonial de Cieneguilla fue también el escenario de los primeros pasos a la independencia del Perú. Bueno gente, ya para cerrar este recorrido histórico por Cieneguilla, hay que recordar que aquí todo empezó con los pueblos originarios. Eran unos cracks en la agricultura, manejaban sus canales de riego y vivían con sus costumbres y fiestas andinas, todos tranquilos, hasta que llegaron los españoles y ¡pum!
la vida cambió por completo. Sí, porque cuando llegaron los españoles pusieron el sistema de encomiendas, reducciones y prácticamente controlaron todo. Imagínense que de la noche a la mañana te dicen, ahora tienes que pagar tributos y seguir nuestras reglas. Obvio que fue difícil, pero también hubo resistencia y adaptación de parte de los pobladores. Y en pleno virreinato, Cieneguía se volvió como el huerto de Lima literal. Aquí se cultivaba el maíz, los frijoles, el camote, pero también cosas nuevas que trajeron de Europa como el trigo y la caña de azúcar. Habían haciendas enormes y todo iba directo a abastecer la capital, o sea, desde aquel tiempo Cieneguía ya estaba produciendo a lo grande. La sociedad era bien clasista. Arriba de la pirámide estaban los españoles peninsulares, después los criollos, luego mestizos e indígenas y al final los esclavos africanos. Y obvio, la mayoría de la gente de Cieneguía era indígena y trabajaban duro en el campo, además de que la religión católica se metió en todo, en lo cual construyeron capillas, cambiaron fiestas, pero ojo, también hubo un mix chévere entre lo andino y lo español que todavía perdura y se siente en nuestras tradiciones. Exacto, y aunque fue una época de mucha desigualdad y explotación, también dejó huellas importantes, técnicas de cultivos que seguimos usando hoy en día, fiestas religiosas que combinan costumbres y esa mezcla cultural que hace que Cieneguía tenga tanta identidad hoy en día. Es como si nuestra historia fuera un remix entre lo antiguo y lo colonial. Así que resumen, desde los tiempos prehistóricos, pasando por lo colonial y el virreinato, hasta llegar al camino de la independencia, Cieneguía ha sido parte de todo ese proceso histórico. Y si hoy disfrutamos de sus culturas, su comida y su gente, es porque nuestros antepasados, a pesar de todo, nunca dejaron morir sus raíces. Y bueno, hasta aquí llegó nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Y recuerden, conocer el pasado también es